Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. En este segundo domingo del mes de marzo de 2016 y quinto de la Cuaresma es el momento de comenzar una vez más el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo que les ofrecemos aquí en Iglesia Noticia en el programa 1456 que en esta ocasión hacemos para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Hoy se cumplen 3 años de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI. Esta semana el Papa y miembros de la Curia Romana han celebrado los ejercicios espirituales. Hoy se celebra en muchas diócesis españolas el Día del Seminario, que en este año de la Misericordia lleva como lema enviados a reconciliar. Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con migrantes y refugiados rechazan el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para devolver a los refugiados. Ayer sábado tuvo lugar la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, considera disparatada la posible supresión de la financiación de la asistencia religiosa en los hospitales. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Con el objetivo de suscitar vocaciones sacerdotales, hoy se celebra en la mayoría de las diócesis españolas el Día del Seminario, que en este año de la Misericordia lleva como lema enviados a reconciliar. Aunque se celebra normalmente en el Día de San José, el 19 de marzo, y en las diócesis en las que no se celebra esta festividad el domingo más cercano, en esta ocasión la celebración se adelanta a este domingo para que no coincida con el Domingo de Ramos, el próximo, que sería el siguiente. Una jornada, el Día del Seminario, que se celebra desde 1935 con el fin de suscitar vocaciones sacerdotales con la sensibilización de toda la sociedad y especialmente de las comunidades cristianas. Alonso Morata es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Pues el lema de este año es enviados a reconciliar. En el año de la misericordia nos ha parecido que el aspecto de reconciliación es importante para la misericordia y también es importante que haya servidores de esa reconciliación entre las familias, reconciliación de padres e hijos, reconciliación de los vecinos. A reconciliar quiere decir que nos volvemos al otro, miramos al otro y en lugar de estar centrados en nosotros mismos, sabemos dar lo mejor de nosotros para los demás. En España hay actualmente 1.203 seminaristas menores y 1.300 mayores, con un aumento de los candidatos al sacerdocio por cuarto año consecutivo. Además, el número de nuevos sacerdotes ha pasado de 117 en 2014 a 150 en 2015, a pesar de lo cual las vocaciones siguen siendo escasas. Y la verdad es que los obreros van siendo pocos, aunque este año tenemos más ordenaciones, hemos tenido más ordenaciones que el año anterior, 150 sobre 117 del año anterior. Sin embargo, pues hay sacerdotes que llevan 7, 8 pueblos y claro, no pueden atender, no pueden estar con la comunidad, que es lo importante, sino que van de un lado para otro. Además de rezar por las vocaciones, es importante preparar a las familias cristianas para que respondan con generosidad ante la llamada del Señor. Alonso Morata. Que se promueva desde las familias cristianas el que los hijos puedan responder, que sepan que el sacerdote es servidor para reconciliación, que está enviado a ser en medio de los hombres pues un acompañante presente de lo que significa esa promesa del Señor, yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos, y también que recen mucho para que los sacerdotes seamos de verdad personas entregadas sin ningún interés egoísta y seamos capaces de renunciar a todo lo que haya que renunciar por servir a nuestros hermanos. Como en otras ocasiones, numerosos obispos dedican sus cartas pastorales a este Día del Seminario. Entre ellos, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, que tras recordar que la mies es abundante y los trabajadores pocos, afirma que en Europa y también en muchas diócesis españolas la penuria vocacional es alarmante. Añade que no está lejos el día en que deberemos intentar una mejor distribución del clero en España, de modo que las diócesis con mayor número de sacerdotes compartan sus dones con las menos favorecidas.
agradece el trabajo de sacerdotes, religiosos y laicos y destaca, Monseñor Asenjo, especialmente el papel de los educadores, los catequistas y sobre todo de las familias en el acompañamiento y cuidado de la vocación de niños y jóvenes. Cambiamos de asunto. Ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, en la que participaron una veintena de obispos y por primera vez en la historia en la Catedral Nueva de la capital alavesa. COPE Vitoria, Elisa Pérez. El nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, ha presidido la Eucaristía de ordenación del nuevo obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, sacerdote navarro de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, que se ha convertido en el 16º pastor de la diócesis de Vitoria. La ceremonia se ha celebrado en la Catedral de María Inmaculada de la capital alavesa ante una multitud de asistentes. En ella el mensaje de Elizalde, el mismo del elegido para su lema episcopal. He querido recoger en el lema episcopal justamente el contenido principal, ¿no? Tú eres el hijo amado. Al final lo he puesto como lema episcopal porque, bueno, realmente es el núcleo del Evangelio, la alegría de sabernos incondicionalmente amados como hijos. Ese mensaje me gustaría que llegara a todos los que participaron en la celebración. Esta semana Elizalde ha tenido oportunidad de conocer en persona al Papa Francisco, que fue quien le eligió para ser obispo de Vitoria, un encuentro en el que el pontífice destacó su carácter alegre. Con esa ilusión y entrega anuncia que su reto al frente de la diócesis de Vitoria será ayudar a los más desfavorecidos. Jesús de Nazaret puso al pobre, a los pobres, a los más necesitados, en el centro de su mensaje, de su corazón. Entonces, esta es la misión de la Iglesia. El Papa Francisco, con una frescura nueva, ha vuelto a poner el dedo en la llaga, ¿no? Y la Iglesia de Vitoria yo creo que lleva, gracias a Dios, muchísimos años siendo una abanderada de ese trabajo con los pobres y con los más necesitados. Entonces, bueno, yo vengo desde luego a seguir animando. También trabajará para intentar atraer más seminaristas a Vitoria, donde preocupan las vocaciones y la alta media de edad del clero. Las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con migrantes y refugiados, Cáritas Española, Confer, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz, han manifestado su rechazo al acuerdo alcanzado en Bruselas entre la Unión Europea y Turquía, que permitirá devolver a territorio turco a los refugiados que han llegado a Europa en los últimos meses desde las costas del Egeo. Consideran que el acuerdo es inédito y supone un giro radical en la política migratoria y un serio retroceso en materia de derechos humanos. Apuntan que es una vuelta a la Europa de los mercaderes con un acuerdo inaplicable que viola los acuerdos internacionales y que supondrá un mayor incremento, si cabe, del dolor y el sufrimiento de quienes cada día arriesgan sus vidas mientras buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa. Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones han apoyado el rechazo de estas organizaciones, recordando que detrás de estos flujos migratorios está siempre la inhumanidad de un sistema económico injusto en el que prevalece el lucro sobre la dignidad de la persona y el bien común, o la violencia y la ruina que genera la guerra, la persecución o el hambre. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones. Los obispos han levantado la voz y han apoyado, que esto es muy importante resaltarlo también, el comunicado de las entidades de la Iglesia que están trabajando con migrantes. A la denuncia que éstas hacen, los obispos han incorporado un análisis de las causas, que no son otras que la guerra y la situación económica de la que provienen los refugiados, y han sido propositivos. Los obispos están diciendo, señores, tomen ustedes ejemplo de lo que el Papa ha detectado en Italia, de los pasillos humanitarios, y en conjunto las distintas iglesias de distintas confesiones en Italia han empezado a construir análisis de causas, denuncia de la situación y parte propositiva de respuestas que no sean solamente las vergonzosas medidas que han tomado. También el obispo de Alepo y presidente de Cáritas Siria, Antoine Audo, que ha estado esta semana en Madrid, se ha manifestado en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y ha recordado que la única solución es promover el desarrollo y la paz. También ha alertado sobre los riesgos de la desaparición de la comunidad cristiana en aquel país. Carmen Lavallen. Aparcar a los refugiados en las fronteras o externalizar su gestión a Turquía no es solución, sino ayudar a quienes huyen de la guerra a desarrollarse y alcanzar la paz. Lo explicaba en una entrevista a COPE el obispo caldeo de Alepo y presidente de Cáritas Siria, Antoine Audo, tras el reciente acuerdo de la Unión Europea. Todo esto es una pérdida de tiempo, de energía, de destrucción para Europa y para nosotros. ¿Por qué tanta lucha por intereses hipócritas, económicos, etcétera?
économique, etc. Mientras se multiplica la caída de obuses sobre las regiones en las que viven los cristianos y más de la mitad de ellos se han marchado de Siria. Hacemos todo para seguir y continuar, pero al mismo tiempo, si la gente ya no puede más, ¿qué podemos decirles? Que vivan del agua y del aire. Hay que ser realistas y respetarlos. Los cristianos son más vulnerables, asegura, porque no quieren autodefenderse con armas, se sienten amenazados, un poco abandonados y sin futuro. La esperanza, Monseñor Audo, la sitúa en el último alto el fuego y en el trabajo por lograr restablecer la paz en Siria. En Santiago de Compostela se ha celebrado esta semana un congreso sobre reconciliación y misericordia que ha abordado distintas perspectivas teológicas y pastorales en torno al sacramento de la penitencia. COPE Santiago, Patricia Iglesias. Aprovechando la celebración del Año de la Misericordia, este congreso propuso como tema central de reflexión el sacramento de la penitencia desde distintos ángulos. La dimensión teológica la abordaba, entre otros ponentes, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz. En una sociedad endurecida, dijo, en la que no es popular ni pedir perdón ni asumir culpas, subrayó la urgencia de dar testimonio de la compasión de Dios. De la misericordia en la nueva evangelización habló el cardenal Lluís Martínez Sischat, que, entre otras propuestas, reivindicó la acogida a todos al modo de Jesús. Hay que descubrir, contemplar, amar, agradecer y celebrar la presencia y la obra de Dios en cada persona que es acogida por la Iglesia. Es que Dios ya actúa en ellos, más quizá de lo que nos pensamos. El arzobispo de Santiago señalaba la penitencia como una de las dimensiones clave en la peregrinación jacobea y ponía tarea a los peregrinos de hoy. Escuchamos a Monseñor Barrio. Los peregrinos a Santiago, como lo hicieron en otros momentos, han de colaborar a la construcción de una Europa más humana, garante de la justicia social, espacio de paz, solidaria con el resto del mundo. Monseñor Barrio hizo también una llamada a los creyentes a ser puentes en las simas que se abren, dijo, tanto en nuestra sociedad como en la comunidad cristiana, y añadió que los verdaderos puentes de misericordia son los que se tienden entre los hombres y Dios. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, considera disparatada la posible supresión de la financiación para la asistencia religiosa en los hospitales. También habló de otros temas como la posible reducción de las ayudas a la enseñanza concertada en una entrevista con nuestro compañero de COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. El arzobispo de Toledo subrayaba que la iniciativa de PSOE y Podemos para que se suprima el pago de la asistencia religiosa en centros sanitarios es algo disparatado. Lo decía en la mañana de COPE Castilla-La Mancha. Lo veo disparatado porque es entrar en un campo que no le compete, en este caso, a un gobierno autonómico y, sobre todo, que hacer como una proposición no de ley al gobierno, que no sabemos cuál va a ser, para que los acuerdos internacionales, ese acuerdo que existe, bueno, podría modificarse. Don Braulio Rodríguez reiteraba que todo este asunto es un brindis al sol. Respecto al futuro de la escuela concertada, hacía este llamamiento a los padres. Pero que tienen que ser ellos, que es su derecho. Es que eso es lo que no se tiene en cuenta. Como no hay sociedad civil, no hay más que la autoridad o la sociedad política, y los demás, pues de vez en cuando votamos, y eso no es. Entonces, tanto los profesores como los padres, pues tienen que, no sé, estar ahí atentos. Y sobre el panorama político español, se hacía eco del sentir de la ciudadanía. Pues mira, como tantos ciudadanos estamos un poco cansados de que la clase política no se ponga de acuerdo. El también primado de España cree que a los problemas de los ciudadanos hay que llegar no solo con palabras, sino también con hechos. Una treintena de investigadores cristianos, judíos y musulmanes han debatido durante 2 jornadas en Pamplona sobre temas como el diálogo interreligioso en el momento actual o el lugar del Islam en Europa. COPE Pamplona, Maite Moro. Más de 30 investigadores judíos, cristianos y musulmanes procedentes de universidades de 18 países han debatido en la Universidad de Navarra sobre el diálogo interreligioso. Se han reunido en el marco de un congreso internacional organizado por el proyecto Religión y Sociedad Civil del Instituto Cultura y Sociedad. El evento, titulado Las religiones abrahámicas y las relaciones interreligiosas en el pasado y el presente, tuvo lugar el jueves y viernes pasado. Los participantes, especialistas en campos como las ciencias sociales, la historia, la filosofía y las humanidades, expusieron investigaciones que arrojan luz sobre cómo conseguir un mayor entendimiento entre las religiones abrahámicas, Islam, cristianismo y judaísmo. Entre otros temas, se abordaron cuestiones relacionadas con cómo combatir el terrorismo desde la perspectiva musulmana, el pluralismo religioso en la Unión Europea, el análisis de modelos de entendimiento interreligioso, el lugar del Islam en Europa, la educación intercultural, las relaciones entre ciencia y religión, el papel del turismo en las relaciones interreligiosas o la interacción
relación entre las tradiciones religiosas en diferentes contextos regionales. Cáritas Española ha presentado un informe sobre la prostitución desde la experiencia de trabajo y la mirada de esta organización en su acompañamiento a las víctimas de la prostitución y trata de personas. Carmen Lavallen. Iria forma parte de ese 70% de mujeres que ejercen la prostitución en España y que son víctimas de violencia, en su caso graves insultos y amenazas de muerte contra ella y contra su familia. Fue una experiencia tenebrosa, horrible, situación a un infierno. Un infierno que viven muchas de las 2.200 mujeres que Cáritas apoya cada año en calles y clubes. 8 de cada 10 son extranjeras como Iria, aunque con la crisis también el número de españolas ha ido en aumento, como la invisibilidad de la situación que viven. Para Cáritas las soluciones pasan, según subraya en su último documento, por un enfoque integral. Hilde Daems es responsable del programa de Mujer, Prostitución y Trata. Es una sociedad hipócrita que, por un lado, estamos debatiendo de incorporar todo el negocio de la prostitución en el PIB, pero al otro lado expulsar a las mujeres a las periferias. Hacer visible el dolor que entraña la prostitución y atacar sus causas, enfocadas en la mujer y en los derechos humanos, es la propuesta de Cáritas tras su experiencia de décadas con proyectos en toda España. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia. Hoy vamos a conocer historias de ascensor. Nos gusta escuchar las que tú protagonizas. Me monto mi ascensor y que se las cuentes a Carlos Herrera. Subo a la planta, abro la puerta y los ladrillos. Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo. Y es que había que darle la vuelta al ascensor porque la puerta de salida estaba enfrente. COPE. Estar informado. En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, Día del Seminario. Conferencia Episcopal Española. El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet. Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra. Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles. Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y la actualidad internacional nos lleva a esta hora hasta el Vaticano en una jornada en la que se cumplen los 3 años de la elección del Papa Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI. Recordamos, fue en el segundo día del cónclave y en la quinta votación cuando salió elegido el primer Papa de origen americano y el primer Papa perteneciente a la Compañía de Jesús. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días. Buenos días. Soy un gran pecador confiando en la misericordia y en la paciencia de Dios en el sufrimiento. Acepto. Esas fueron las primeras palabras que pronunció Jorge Mario Bergoglio al final del cónclave, después de esa última votación. Y ahí estaban ya las claves: pecador, misericordia. Las repitió en su primer Ángelus, aquel domingo, desde esa ventana que llevaba cerrada casi un mes. Su estilo empezaba a dejar huella. No dimenticate questo. Il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buena domenica e buon pranzo. Eso ya es marca de la casa 3 años después, pero en el primer año nos impactaba todavía su lenguaje directo, su forma de corregir, por ejemplo. Os lo digo de verdad, a mí me hace daño cuando veo a un cura o a una monja con un coche último modelo. No se puede, no se puede. Una máquina último modelo, ma no si può. Críticas de padre en una iglesia a la que ama profundamente. Yo soy hijo de la iglesia, de esta iglesia. Quante forze lungo la storia hanno cercato e cercano di annientare la Chiesa. ¿Cuántas fuerzas a lo largo de la historia han buscado y buscan aniquilar la Iglesia, tanto desde fuera como desde dentro? Pero han sido todas aniquiladas y la Iglesia permanece viva y fecunda. Rimane viva e feconda. Permanece inexplicablemente a salvo para que, como dice San Pablo, pueda aclamar a Él la gloria por los siglos de los siglos. Todo pasa, solo Dios permanece. Tutto passa, solo Dio resta.
Pecador, misericordia, de nuevo. Al Papa le duelen los pecados de la Iglesia, también los del mundo. Los refugiados, los muertos de Lampedusa fueron su primer viaje. 3 años después, siguen estando constantemente en su oración. Affamati, perseguitati, feriti, sfruttati. Hambrientos, perseguidos, heridos, explotados, víctimas de guerras. Buscan una vida mejor. Buscaban la felicidad. Cercavano la felicità. El Papa advierte de los males tangibles de la sociedad, pero también de las amenazas ideológicas. Io mi domando se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione. Me pregunto si la llamada ideología de género no es también expresión de una frustración y de una resignación que busca cancelar la diferencia sexual porque no sabe ya cómo afrontarla. No sa più confrontarsi con essa. Eso sí, lo que no ha cambiado en 3 años es su manera porteña de decir las cosas. C'è gente, voi seguramente conocete. Hay gente, seguro que conocéis algunos, que tiene el alma amarga, siempre con amargura, que viven enfadados. Parece que todas las mañanas se lavan los dientes con vinagre. Que tutte le mattine si lavano i denti con l'aceto. Eso sí, ahora nos queda la familia. 2 sínodos en 3 años y el 19 de marzo la exhortación apostólica. Muchas gracias, Paloma. El balance de estos 3 años de pontificado de Francisco, hoy con el análisis y comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Parece que fue ayer y ya han pasado 3 años. 3 años que no son nada en la historia milenaria de la Iglesia, pero que representan un periodo apreciable en la vida de un hombre que ya ha cumplido 79 años. A Jorge Mario Bergoglio no le gusta hacer balances ni que se los hagan, pero es inevitable que al cabo de 36 meses intentemos una valoración de lo sucedido. El Papa ha adquirido un relieve y una estatura mundial que nadie se atreve a discutir. Desde que fue elegido el primer Papa latinoamericano de la historia, ha multiplicado su prestigio de modo extraordinario. Hoy es, sin duda, uno de los personajes más respetados del planeta, de norte a sur, de este a oeste. Sus opiniones son escuchadas y su intervención es requerida para la resolución de conflictos. Hay, además, una universal corriente de simpatía hacia su persona, como se ha demostrado en todos los viajes realizados durante este trienio. Ya dentro de la Iglesia, Francisco ha resuelto en gran parte la crisis crónica de las finanzas vaticanas, ha mantenido abierto el frente de ataque a la pederastia clerical y no desmaya en sus intentos por renovar la curia romana y el sistema de gobierno de la Iglesia Universal. Esta es una tarea aún abierta debido sobre todo a las resistencias que encuentra. En conversaciones más o menos privadas, Bergoglio asegura, sin que nadie pueda saber cuántos años se mantendrá aún al timón de la barca de la Iglesia, que el rumbo que él ha marcado ya es irreversible. Yo así lo creo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Hasta el viernes el Papa Francisco, junto a numerosos miembros de la Curia Vaticana, han participado en los ejercicios espirituales que se han celebrado en la localidad de Aricia, a 1 hora en coche desde Roma. Y ayer sábado tuvo lugar una de las audiencias especiales en este año de la Misericordia, Paloma. Sí, volvieron todos el viernes a mediodía y rápidamente vuelta al trabajo. Ayer no solo hubo audiencia pública, sino que antes el Papa recibía, a eso de las 9 de la mañana, a los 500 participantes del curso organizado por la Rota Romana para explicar el nuevo proceso de nulidades matrimoniales. Allí el Papa les habló de la Iglesia como madre que quiere mostrar a todos el rostro de Dios fiel a su amor. Pedía que esos testimonios de fidelidad matrimonial vengan siendo animados y puestos como ejemplo a imitar, que los separados se integren en la vida de la comunidad, pero que tantas mujeres y hombres soportan cosas pesadas, cosas duras, para no destruir a la familia, para ser fieles en la salud y en la enfermedad, decía el Papa, en la dificultad y en la vida tranquila. Eso es la fidelidad, y son grandes. Pero sí, en cuanto terminó con los rotales, salió a la plaza y dedicó la catequesis al lavatorio de pies, al amor como servicio y ayuda. E questo è amore, quando tu ti dimentichi di te stesso
Y esto es amor, cuando te olvidas de ti mismo y piensas en los otros. Esto es amor. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, ser misericordioso como el Padre significa seguir a Jesús por la vía del servicio. Significa seguir a Jesús sulla vía del servicio. Todavía ayer tuvimos otra noticia más. Comunicación oficial del viaje del Papa Francisco a Polonia. Será del 27 al 31 de julio. Irá a Varsovia y a Cracovia para la JMJ. Aún no sabemos el programa detallado, así que sigue siendo una incógnita si finalmente irá a Auschwitz o no. Esta semana se han dado a conocer las nuevas normas para la administración de los bienes de las causas de beatificación y canonización que estarán en vigor de forma experimental en los próximos 3 años. Además, se reanuda el juicio del caso Batilix y para el próximo martes está previsto el consistorio en el que se fijará la fecha de canonización, entre otros, del cura Brochero y de la Madre Teresa de Calcuta. Eso es, el martes se anunciará oficialmente la fecha en la que serán santos Teresa de Calcuta y otros 4. José Sánchez del Río, Estanislao de Jesús y María, José Gabriel del Rosario Brochero, efectivamente este argentino conocido como el cura Brochero, y María Elizabeth Hessenblatt. Se da por hecho que Teresa de Calcuta será canonizada el 4 de septiembre, pero hay que esperar. El caso es que sí, esta semana hemos conocido esas nuevas normas sobre la administración de los bienes de las causas de beatificaciones y canonizaciones. Básicamente, mayor control, total transparencia, y los postuladores tendrán que dar cuenta del dinero que se recibe y que se gasta, y lo que sobre, al terminar la causa, a un fondo solidario. No es casualidad que este proceso de limpieza se ponga en marcha ahora. Era una de las situaciones irregulares que el mismo Papa conocía y que, entre otros, alguien filtró a los libros conocidos como el caso Batilix. Precisamente, este caso esta semana resucita. El lunes y el martes serán los interrogatorios. Ayer sábado estuvieron reunidos los magistrados durante aproximadamente 1 hora y tuvimos la confirmación de que el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda ha sido trasladado a la celda. Había estado unos 2 meses en la penitenciaría apostólica como arresto domiciliario, solo que él prefirió, en vez de ir a casa, quedarse entre los muros del Vaticano, pero ha violado la prohibición de comunicarse con el exterior. Le acusan también de intentar contaminar pruebas, así que desde hace varios días está de nuevo en la celda. Mañana, lunes, por la tarde, a las 3:30 empiezan los interrogatorios y volveremos a verles las caras. Gracias, Paloma. Y sobre las religiosas misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, asesinadas en la ciudad yemení de Adén, a las que el Papa recordó el pasado domingo, el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días. Buenos días. Recuerdo la contestación de Madre Teresa de Calcuta al preguntarle el cardenal Lagui: Madre Teresa, cuando llegue al cielo, ¿qué le dirá San Pedro? Espero que me acoja, pero desde luego me va a reñir por haberle llenado el cielo de pobres, le respondió con su desarmante sonrisa. Ahora en el cielo, junto a San Pedro, Madre Teresa ha dado la bienvenida a las 4 hijas que en el Yemen han sido masacradas por hombres de la guerrilla, mientras en la casa hogar servían el desayuno a personas discapacitadas y muy pobres. Un acto insensato y diabólico lo ha calificado Papa Francisco en el Ángelus. En julio de 1998, siempre en el Yemen, un fanático musulmán mató a otras 3 misioneras de la Caridad. En el cielo, Madre Teresa ya tiene una pequeña comunidad de hijas que han dado su vida por Cristo, que han muerto demostrando que el amor es más fuerte que el odio y la caridad no tiene ni ideologías ni fronteras. En Calcuta también han hecho saber que ni estos asesinatos, ni los ataques por brutales que sean, ni el peligro, por grande que sea, hará que abandonen el compromiso de servir a Cristo en su dolorosa apariencia. Porque como se lee en el capítulo 19 de las Constituciones de las Misioneras de la Caridad, la alegría es una necesidad y una fuerza incluso física, porque hace que estemos preparadas en todo momento para ir por el mundo sembrando el bien. Así despedimos el informativo Iglesia Noticia en este segundo domingo de marzo y quinto de la Cuaresma. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.